¿Estamos desmañanados? Pues, vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Si me permiten, voy a presentar a la maestra. La conferencia es juicio contencioso administrativo y la maestra es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de UNAM. Es especialista en Derecho Fiscal en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es maestra en Derecho por el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ciudad universitaria. En el área laboral trabajó como abogado de despacho público en la Puerta Oficia Araiza Consultores Jurídicos, SC, como verificadora de mercancías del Servicio de Administración Tributaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde 2009 a diciembre, desde enero de 2016 a la fecha, es abogado en la lista de Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el área docente ha desarrollado el desarrollo de temarios, contenido e impartición de clases sabatinas de la asignatura titulada La empresa y las contribuciones 2 del curso superior de posgrado en Derecho Fiscal de la licenciatura de Derecho para la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desarrollo de temario, contenido e impartición de clases de la asignatura titulada Derecho Fiscal 1 de la licenciatura en Derecho para la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desarrollo de guías para el curso superior de posgrado en Derecho Fiscal en la materia titulada Las constituciones sobre los bienes patrimoniales para la Facultad de Derecho de la UNAM. Desarrollo de temario, contenido e impartición de clases de la asignatura titulada Introducción al Derecho de la licenciatura en Contaduría por la GBA, Consultoría y Capacitación SC. El desarrollo de temario, contenido e impartición de clases de la asignatura titulada Derecho Laboral de la licenciatura en Contaduría para la GBA, Consultoría y Capacitación SC. Y desarrollo de temario y contenido de la asignatura titulada Sistema de Impartición de Justicia Fiscal de la especialidad en Derecho Fiscal para la Facultad de Derecho. Pues al nombre de la Facultad de Derecho, de nuestra directora, la doctora María Lioba Castañeda de Rivas, del licenciado Fausto Ledesma Rocher, que es el jefe de la Dirección de Universidad Abierta, le damos la más cordial bienvenida, maestra. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bien, qué bueno. Pues mire, un gusto estar con ustedes esta mañana. El propósito de estar con ustedes es platicar brevemente sobre el juicio contencioso administrativo federal en materia fiscal. El nombre del flyer se quedó corto, ¿verdad? Porque hablamos de juicio contencioso administrativo, pero aquí vamos a hablar de el federal y en materia fiscal. A ver. Muchas gracias por la presentación. Bueno, miren, no me acostumbro a dar la conferencia sentada, me gusta más así. Pues vamos a ver como una especie de resumen. Es muy poco el tiempo, yo sé que hay muchas cosas que pudiéramos abundar, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Adelante, por favor. Pues mire, antecedentes, yo quise enfrascar en esta lámina únicamente los antecedentes más importantes en cuanto al juicio contencioso administrativo. Empezamos desde la Revolución Francesa, en la que los ciudadanos empezaron a cuestionar la actuación del Estado y empezaron a pensar si podrían establecer alguna instancia por medio de la cual pudieran dejar sin efectos alguna resolución de carácter administrativo. En ese entonces, en 1789, se estableció un Consejo de Estado en Francia.
¿Por qué es importante invocar este antecedente? Justamente porque nuestro juicio contencioso administrativo, así como nuestro sistema de tributación, ¿qué creen? Que viene de Francia, precisamente las dos cosas, tanto nuestro sistema de tributación como el juicio contencioso administrativo. Posteriormente, ya trayendo el antecedente aquí a México, se instauró en 1936, y bueno, invoco esto, tal vez me salté muchas fechas, precisamente para evitarnos esa cuestión, ¿no? Y traer los antecedentes más importantes. En 1936 se instauró el Tribunal Federal Fiscal o Fiscal Federal, muy bien. En 1938 se legisló y se promulgó el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué es importante? Ustedes, muchachos, ven su agenda tributaria y descubren una ley federal de procedimiento contencioso administrativo. Pues, ¿qué creen? Que antes esta ley estaba en el Código Fiscal de la Federación. A partir de hasta el 2005, dice por ahí un maestro, yo creo que a los administrativistas les pesaba mucho el código y decidieron sacar lo mejor del Código Fiscal, ¿no? Entonces, lo sacaron y le establecieron su ley. Ahora, nuestro Tribunal Fiscal tiene unas características muy interesantes. ¿Por qué? Tenemos una reforma constitucional en 1946 en la cual nos señala que el tribunal pertenece al Poder Ejecutivo Federal. Entonces, esta característica es muy importante que ustedes la sepan. ¿Por qué? Porque precisamente era materia de mucho cuestionamiento por parte de los contribuyentes, ¿no? ¿Cómo pretende anular la resolución emitida por el propio Ejecutivo, ¿no? Indirectamente. La emitió el secretario de Hacienda y Crédito Público y resulta que a un órgano dependiente del Ejecutivo la va a anular. Obviamente tenían mucha desconfianza de esta instancia precisamente porque no creían que pudiera anularse las resoluciones. En 1967 se emitió la Ley del Tribunal Fiscal Federal. Posteriormente, en 1978 se hace una regionalización. ¿Qué significa eso? Que el tribunal se desconcentra de la Ciudad de México y se establecen varias regiones a través de la República Mexicana. Posteriormente viene la reforma constitucional de 1987. Allí es donde se establece este tribunal que ahora tenemos, el cual ha cobrado mayor confianza por parte de los promoventes y en este se le da la característica más específica que tiene, que es un tribunal legislativo. ¿Han escuchado ustedes algo de un tribunal legislativo? ¿No? Pues fíjense que aquí, en materia fiscal, bueno, y en materia administrativa, resulta que tenemos un tribunal legislativo. ¿Qué significa eso? Que no pertenece al Poder Judicial de la Federación, ni el Poder Judicial de ningún estado. Este tribunal se crea por medio de las leyes que establece el Congreso de la Unión. Entonces, lo crean como pues un ente autónomo, fuera de los tres poderes, ¿no? Tenemos el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Bueno, pues lo sacan más bien de esos poderes y dicen, a ti te vamos a poner aquí para que resuelvas conforme a derecho y sin que nadie te esté dando directrices. Posteriormente, en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal se establece en 1996 la autonomía. Con esta autonomía, este tribunal recupera esta confianza por parte de los promoventes. ¿Por qué? Porque resulta que con esta autonomía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿qué creen? No tiene ninguna injerencia con el presupuesto del Tribunal Federal. Secretaría de Hacienda no les dice cuánto van a gastar, si le anulan tantas resoluciones, no lo castiga, ni tiene ninguna injerencia
en este tribunal ni en sus resoluciones. Por eso es muy importante este antecedente, porque se le dota de autonomía. Posteriormente, antes se llamaba Tribunal Fiscal Federal. En el 2001 le llamamos Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ajá. Y en el 2005 se emite la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Es a lo que me refería hace rato. Venía en el Código Fiscal de la Federación el procedimiento contencioso administrativo y lo extraen, lo quitan del Código Fiscal. ¿Por qué? Tiene mucha lógica, pues también se litiga materia administrativa ante este tribunal. Lógicamente por eso sacan ese procedimiento del Código Fiscal y le dan su propia ley. Ahora, el juicio contencioso administrativo, ¿ante quién se promueve? El federal, en materia fiscal, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ustedes deben saber que en cada entidad existe un tribunal de lo contencioso. Ajá. Pero allí únicamente se pueden impugnar actos o resoluciones que provengan de Secretaría de Finanzas de cada entidad, ¿sabe? Ahora, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal se pueden impugnar distintas resoluciones. Puede ser que venga de autoridades fiscales federales, organismos fiscales autónomos o de Secretaría de Finanzas de cada entidad, siempre y cuando aplique un convenio de coordinación fiscal, ¿sale? Ahora, este tribunal, ¿cómo está conformado? Tiene un presidente, tiene una sala superior que trabaja en pleno, en secciones, tiene 29 salas regionales distribuidas en toda la República. Estas 29 son a partir del 29 de abril de 2015 y el 10 de febrero de 2016. Ajá, se aumentó los números de salas. En el DF existen 14 salas metropolitanas, antes eran 12, y ahora existen 4 salas especializadas, una en propiedad intelectual, otra en justicia en línea, otra en materia ambiental y de regulación, y otra en comercio exterior, ¿vale? Digamos que la base de la pirámide vamos a tener a las salas regionales, a las salas especializadas y a las auxiliares. Por favor. Ok, a esto me refería con lo del Tribunal Legislativo. Nuestra Constitución, en el artículo 73, fracción 29-H, faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. Ajá. Aquí ya le da un poco de autonomía, pero esa autonomía queda más definida en la siguiente lámina, que se refiere al artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal. Aquí se le dice que tiene total independencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, bueno, que es muy importante su autonomía presupuestal, ¿no? Precisamente para dar confianza a los promoventes, ¿ok? Ahora, ¿qué cosas o qué actos podemos impugnar en un juicio contencioso administrativo? Bueno, tenemos 3 tipos de objeto del juicio. Uno son las resoluciones administrativas de carácter definitivo, que define o describe más propiamente la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Otro son los actos administrativos, decretos de acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos. ¿Qué puede entrar en este supuesto? En este supuesto puede entrar la resolución miscelánea fiscal y las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. ¿Qué otro tipo de resoluciones de carácter general? Pues aquellos que realmente vulneren la esfera jurídica del contribuyente. ¿Por qué les digo esto? Porque el SAT emite diversos criterios normativos, pero si estos no afectan la esfera jurídica del contribuyente, él carece de interés jurídico para impugnarlos, ¿sale? No puede ser materia de este juicio. Otro es la resolución administrativa favorable a un particular, la cual la autoridad puede impugnar por medio de juicio de lesividad.
cuando estime que es contraria a la ley. Ajá. ¿Okay? Siguiente, por favor. Ahora, vamos a llevarnos esto general a la materia fiscal en particular. Las resoluciones que se pueden impugnar son las determinaciones de créditos fiscales como tal, emitidas por quienes, por quien tenga facultades para ello. ¿Quiénes tienen facultades? La Secretaría de Hacienda por medio de su órgano desconcentrado, que es el Servicio de Administración Tributaria, quien a su vez faculta principalmente a 3 autoridades para emitir resoluciones determinantes, que son Administración de Auditoría, General de Auditoría, por medio de sus centrales o desconcentradas, también la Administración General de Aduanas, la Administración General de Comercio Exterior. Ajá. Estos 3 tienen facultades para emitir como tal determinaciones que fijen en cantidad líquida un crédito fiscal a la cual el contribuyente está obligado a pagar. Ajá. Esa es la primera, el primer supuesto. El segundo es que nieguen una devolución que el contribuyente haya solicitado en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. El tercero, que impongan multas, bueno, pues en el Código Fiscal hay muchísimas multas. A partir del 2000, desde el 2018 ya cada omisión es una multa, ¿no? Se emitieron varios decretos en los cuales se incorporaron muchas multas. El siguiente supuesto es que decidan los recursos administrativos. ¿Qué recursos pueden ser? En materia de seguridad social tenemos el recurso de inconformidad, cosa que también es objeto de impugnaciones. Creo que no lo comenté. También les puede emitir una determinación el IMSS o el Infonavit o CONAGUA o diversas autoridades que tengan el carácter de fiscales. Ajá. En este caso, de la resolución de los recursos administrativos, pueden ser que provengan de un recurso de inconformidad o de un recurso de revocación. ¿Sale? Esos son principalmente los recursos que tenemos en materia fiscal. Después, que se fundan en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación. Ese es otro supuesto. Y por último, que se configure la negativa ficta. ¿Cómo se puede configurar la negativa ficta? Pues tenemos diversos supuestos, ¿no? En los cuales, por ejemplo, un contribuyente presenta un recurso de revocación y la autoridad no se lo contesta. Ajá. Posteriormente de los 3 meses, el contribuyente cuenta con 2 opciones. O lo impugna o se espera a que le emitan una resolución que vaya a impugnar. ¿Sale? ¿Ok? ¿Siguiente lámina? Ahora, en cuanto a la procedencia, tenemos 2 vías para promover el juicio contencioso administrativo. Uno es la vía ordinaria y la otra es la vía sumaria. Sumaria, pues, lógicamente ustedes se dan cuenta que se refiere a breve, ¿no? Entonces, en la vía ordinaria podemos impugnar resoluciones cuya cuantía supere 133.298. Esto se refiere a, lo define la ley como 5 salarios mínimos multiplicados por, elevados al año, es decir, 5 por el salario y luego por los 365 días, ¿sabe? Son 133.298. Pero ¿qué supuestos entran en esto? No entra todo, sino que únicamente determinaciones, multas y aquellos que decidan los recursos administrativos. Ajá. En cuanto a la cuantía. Ahora, si nos referimos a otras resoluciones en las cuales no va a importar la cuantía para promover un juicio contencioso administrativo en la vía ordinaria, podemos tener aquellas que determinen una obligación fiscal. Ajá. Es distinto a aquellas que determinen una obligación porque pueden ser diversas obligaciones, no necesariamente la determinación de un crédito fiscal.
sino simplemente una obligación de carácter fiscal, ¿sale? Que no esté fijado en cantidad líquida. El otro supuesto, que no importa la cuantía, son aquellas que nieguen una devolución. El siguiente es tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación. Y por último, la negativa ficta, que puede recaer. Por ejemplo, ustedes promovieron un recurso de revocación, no se los contestaron en tiempo, y el recurso de revocación puede que sea por una determinación, estén impugnando una determinación por 50,000 pesos, pero ¿qué creen? No por ello vamos a tener la oportunidad de impugnarlo en la vía sumaria, sino simplemente por ser negativa ficta se da la posibilidad de impugnarlo en vía ordinaria, ¿sabe? Ahora, la procedencia en la vía sumaria, ahí únicamente se trata de un juicio en contra de resoluciones que no excedan los 133,298 pesos. En este caso pueden ser determinaciones, pueden ser multas, pueden ser aquellas que exijan el pago de créditos fiscales o que requieran una póliza o fianza. Y también entra en la vía sumaria aquellas que hayan sido dictadas en contravención a una jurisprudencia como tal de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación o del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es importante que ustedes sepan que también el tribunal tiene sus propias jurisprudencias, ¿sale? Y bueno, pues, obviamente ellos las aplican como tal, ¿no? Y les dan toda la fuerza obligatoria que constituye una jurisprudencia. Ahora, la forma de tramitación, tenemos la forma tradicional, que obviamente ustedes ya la conocen, es por papel presentado en oficialía de partes, en donde hay que anexar cada prueba y las copias, ¿no?, de la demanda. La otra forma es en línea. Ahora, en cuanto al juicio en línea, básicamente se dan las mismas etapas procesales, ¿no? Nada cambia, es como tal. Exactamente igual que el juicio en forma tradicional, solo que en línea tenemos varios supuestos interesantes, ¿no? Para empezar, el uso de la firma electrónica avanzada, que va a dar validez a nuestros documentos y las va a dotar de totales efectos legales. El siguiente supuesto es los documentos que ofrezcan como prueba deberá exhibirlos en forma digitalizada, ¿sale? Aquí son hábiles las 24 horas del día y todas las notificaciones son a través del sistema de justicia en línea. La presentación y trámite de los recursos de revisión y el juicio de amparo ya se promueve en la vía tradicional. ¿Qué significa esto? Que únicamente se promueve en línea, en el sistema de justicia en línea, tanto toda la etapa de la instrucción y la etapa del juicio, que es la sentencia, ¿no? De allí, si para la segunda instancia, ustedes tendrán que promoverlo en forma tradicional, ¿sale? Si lo querían por la comodidad, pues de todas formas sí hay que promover demanda de amparo o recurso, hay que ir con las hojas al tribunal, ¿sale? Siguiente, por favor. Ahora, la oportunidad para la presentación de la demanda. Cuando hablamos de un juicio ordinario, tenemos 45 días. Cuando hablamos de un juicio sumario, tenemos 15 días. Y cuando la autoridad, por una omisión, no le señala un plazo, les voy a explicar. En una determinación, la autoridad que les emite esa determinación les debe de señalar qué plazo tienen ustedes como particulares para promover un juicio contencioso administrativo. Les debe de decir el plazo, les debe de decir la vía, si es ordinaria o sumaria, y les debe decir el órgano jurisdiccional que va a resolver este juicio.
¿Qué pasa si no te lo señalan? Ah, ¿qué crees? En términos de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, se duplica el plazo. Entonces, si tenías 45 días, ahora vas a contar con 90. Si tenías 15 días, ahora vas a contar con 30. ¿Sale? Ese es un derecho del contribuyente y en cada resolución definitiva en materia de este tipo de juicios, ustedes deben de revisar esa cuestión, ¿no? Porque, bueno, hay que aprovechar, ¿no? Que la autoridad se equivocó. Ahora, en cuanto al juicio de lesividad, el juicio de lesividad se tramita cuando existe una resolución favorable a un particular. Ajá. La autoridad no la puede revocar de mutuo propio o de oficio, sino que para anularla debe de promover un juicio contencioso administrativo. Tiene 5 años para promover este juicio, ¿sale? Entonces, de hecho, realmente las autoridades fiscales ya no emiten resoluciones favorables, ¿no? Normalmente no lo hacen, pero cuando lo llegan a hacer, sí tienen 5 años para promover este juicio, ¿sale? Siguiente. Bueno, en cuanto a los plazos, este es un breve resumen. Si a alguno le sirve, adelante, lo puede fotografiar. Tenemos plazos distintos, obviamente, en el juicio ordinario y en el juicio sumario. Para la demanda, para la presentación de demanda son 45 días, para la ampliación de demanda son 20 días en el juicio ordinario. Los incidentes de acumulación y recusación se pueden presentar hasta antes del cierre de instrucción. Para los alegatos tenemos 5 días, para recurso de reclamación normal tenemos 15 días, cuando es una reclamación contra un acuerdo en el que verse sobre la suspensión tenemos 5 días. Y bueno, para la parte de y el recurso de revisión tenemos iguales fechas, iguales plazos, perdón, en los dos tipos de juicios. Para el cumplimiento de la sentencia tenemos 4 meses y para promover una queja, igual que el recurso de revisión, tenemos 15 días. Para el juicio sumario se acortan mucho los plazos. Para la demanda tenemos 15 días, para la ampliación 5 días. Para promover incidentes de acumulación y recusación tenemos 10 días. Los alegatos deben presentarse antes del cierre de instrucción. ¿Cómo van a saber ustedes cuándo es el cierre de instrucción? Bueno, cuando ustedes presentan la demanda, la propia sala señala una fecha fija como cierre de instrucción. ¿Sale? Entonces, antes de ese cierre de instrucción, ustedes deben presentar sus alegatos. El recurso de reclamación se promueve en 5 días. El amparo directo, el recurso de revisión y la queja se sigue promoviendo en los 15 días. Y aquí la autoridad cuenta con 1 mes para dar cumplimiento a la sentencia. Allí, aguas con eso. ¿Por qué? Porque las autoridades a veces se tardan más. Entonces, ¿a quién le perjudica que la autoridad se tarde más? A la propia autoridad. ¿Sale? Siguiente. ¿Quiénes son las partes? Bueno, ustedes ya más o menos se imaginan quiénes son las partes. El contribuyente, persona física o moral, o la autoridad fiscal, pueden tener el carácter de demandantes. Ajá, ya lo comenté con el juicio de lesividad. De demandado puede ser de igual forma el contribuyente o la autoridad fiscal. Podemos demandar al jefe del SAT, podemos demandar al secretario de Hacienda y Crédito Público. Al jefe del SAT, ¿cuándo? Cuando emiten reglas de carácter general, ¿sale? En este caso, en materia fiscal. El secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando emite decretos. Y otra de las partes del juicio es el tercero que tenga un derecho incompatible con el interés del demandante. Aquí es importante señalarles que pueden existir 2 terceros muy importantes en materia fiscal. Cuando la autoridad determina impuestos sobre la renta omitido, generalmente se determina un reparto adicional de utilidades, de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿A quién hay que llamar? Al representante de los trabajadores o al sindicato. ¿Qué pasa si no se llaman al representante o al sindicato? Pues tú seguir adelante con tu juicio felizmente.
le ganaste a la autoridad y luego en recurso de revisión te echa todo para abajo porque no llamaste desde el principio al representante o al sindicato. ¿Sale? La consecuencia de no haberlo llamado, de que te requieran para que lo llamaras y no lo llamaste, es que se tenga por no presentada tu demanda. ¿Sale? Es una consecuencia fuertísima, sobre todo para aquellos juicios de millones de pesos que ya los llevan ganado y se les olvida llamar al representante. ¿Sale? Tercer interesado en materia aduanera. Inicias el procedimiento con el importador, hay que llamar al agente aduanal. Inicias el procedimiento con el agente aduanal, hay que llamar al importador. ¿Sale? Siguiente. Ponete el video. Bueno, yo les hice este breve mapa conceptual para explicarles el proceso en el juicio contencioso administrativo. Obviamente tenemos la división del proceso se divide en instrucción y juicio, ¿sale? En instrucción se divide a su vez en la fase postulatoria, probatoria y preconclusiva. En cuanto a la postulatoria tenemos la demanda. En la demanda lo fundamental son los conceptos de impugnación, son los hechos y son las pruebas. Y lo dividí y lo puse abajo, el capítulo de suspensión. Si ustedes van a pedir la suspensión, hay que abrir un capítulo en la demanda, ¿sale? ¿Por qué suspensión? Hay en la ley, se establecen medidas cautelares. La suspensión es una medida cautelar, sin embargo, se maneja por aparte, porque no es como tal como otro tipo de medidas cautelares, sino es como tal la suspensión de la ejecución de la resolución, ¿sale? Te determinan un crédito fiscal y no quieres que te inicien el procedimiento administrativo de ejecución, ¿sale? Ahorita vamos a hablar más a fondo en cuanto a la suspensión. También en este juicio existe la ampliación de la demanda. La ampliación de la demanda se da en 4 supuestos exclusivamente. No hay ampliación de la demanda en fuera de estos supuestos, no existe. ¿Sale? Es cuando impugnas una negativa ficta, cuando impugnas alegas desconocer la resolución o alegas desconocer las actas de notificación o las constancias de notificación. También el otro supuesto son que existan cuestiones novedosas, o que tu demanda haya sido extemporánea y la autoridad te lo haga valer en su contestación de demanda. Te van a dar este plazo adicional de 20 días o 5 días para ampliar tu demanda y poder impugnar o poder dirigir conceptos de impugnación estrictamente en cuanto a esto, ¿sale? Ahí no se van a repetir conceptos que ya dijiste en la demanda, aquí solamente los conceptos deben versar sobre estas cuestiones, ¿sale? Ahora, en la fase preconclusiva nos referimos a los alegatos. Ya lo habíamos comentado. El juicio sumario hay que presentarlos antes del cierre de instrucción. En el juicio ordinario, el tribunal te otorga un término de 5 días antes de los 10 días para dictar su cierre de instrucción. ¿Sale? Ahora, la etapa de juicio. En la etapa de juicio vemos la sentencia. La sentencia, principalmente en materia fiscal, tienen 3 vertientes. Reconocer la validez, declarar la nulidad o declarar la nulidad para efectos. ¿Qué efectos? Para efectos de que se reponga el procedimiento. ¿Sale? Ahora, posteriormente, contra esta sentencia, el contribuyente tiene al alcance el amparo directo, que puede hacerlo valer contra esta sentencia. ¿Y quién resuelve el amparo directo?
A ver, muchachos, ¿quién la resuelve? Tribunales colegiados de circuito. ¿Sale? Ok. El recurso de revisión fiscal. Este recurso únicamente lo tiene la autoridad. ¿Sale? Y está contemplado en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto fue como para darle una segunda instancia a la autoridad, ¿no? Porque no se vale que solamente el contribuyente tenga el amparo directo y la autoridad no tenga nada, ¿no? Entonces, para estar en igualdad de condiciones, le dan este recurso. ¿Pero qué creen? Que no está en mucha igualdad. ¿Saben por qué? Porque este recurso no procede en caso de juicios sumarios y tampoco procede cuando la sentencia declaró la nulidad por forma. ¿Sale? Este recurso de revisión fiscal únicamente procede contra sentencias que declaran la nulidad por el fondo. ¿Sale? Esa es como una de las cuestiones características de esto. Y la autoridad se queja mucho, precisamente por eso, porque su recurso está muy acotado. Solamente procede en un supuesto y aunque sean millones de pesos, si no cae en ese supuesto, adiós. ¿Sale? Ya no puede hacer nada en contra de la sentencia. ¿Ok? Y luego viene la etapa de cumplimiento de sentencia, para lo cual ya habíamos dicho, la autoridad tiene el juicio ordinario 4 meses, el juicio sumario 1 mes. Cumplimiento de la sentencia, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, devolviendo la cantidad solicitada cuando se alegó que la resolución que negó, esa resolución era ilegal, o emitiendo una nueva resolución que sustituya a aquella que fue dejada sin efectos por alguna cuestión, o aquella que reponga el procedimiento. ¿Sale? Aquí, muchachos, tengan mucho cuidado, porque si ustedes alegan cuestiones de forma en un juicio contencioso administrativo federal, aguas. Ajá. Generalmente es nulidad para efectos. ¿Sale? Y si la sentencia no dice nulidad para efectos, ¿qué creen? La autoridad, como quiera, tiene sus facultades para volver a emitir el acto. ¿Sale? Entonces tengan mucho cuidado, traten de alegar cuestiones de fondo para que realmente puedan obtener una nulidad. Antes le llamaban nulidad lisa y llana. Hoy ya no existe eso en la ley, nada más se llama nulidad a secas. ¿Sale? Les digo, traten de hacer valer cuestiones únicamente de fondo. Y bueno, obviamente, en la demanda pues se ponen cuestiones de todas, ¿no? Pero no se vayan por pura forma, porque por pura forma únicamente obtienen una nulidad para efectos. Ajá. Cuando la autoridad no te valoró las pruebas en el procedimiento previo, la nulidad es para efecto de que te las valoren. ¿Y qué creen? Les van a emitir la misma resolución en el mismo sentido de que tus pruebas no tienen el alcance o valor probatorio que les pretendes dar, y entonces te van a dejar en la misma situación. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Aquí se supone que en materia fiscal el tribunal no tiene facultades para decirle a la autoridad fiscal cómo deben de resolver. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal tiene facultades discrecionales, no reglamentarias. ¿Sale? Tiene facultades reglamentarias para imponer multas. Ajá. Pero tiene facultades discrecionales respecto a las facultades de comprobación. Entonces, en cuanto a las facultades de comprobación, el tribunal fiscal no le puede ordenar que haga o no haga. ¿Sale? Ahora, si lo llegara a hacer, pues es una nulidad para efectos. Y entonces la autoridad tendrá que reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución. ¿Sale? Ahora sí, no me toca. Ok, ¿qué elementos va a llevar nuestra demanda? Les voy a decir los principales: información del promovente, ustedes saben cuál, domicilio fiscal, domicilio convencional, nombre, RFC, autorizados, incluso la resolución impugnada y la autoridad emisora. Esto de la resolución impugnada es muy importante, porque en caso de que te requieran
y no lo señales, pues se tiene por no presentar a la demanda, ¿vale? Ok, los hechos, las pruebas, los conceptos de impugnación, el nombre y domicilio del tercero interesado. Y como les había dicho antes, el capítulo de suspensión, si es que requieren esa suspensión, ¿sale? Hay muchos actos en materia fiscal que no requieren una suspensión o que por estrategia del despacho o del mismo contribuyente decide no pedir la suspensión, ¿sale? Él dice, no, yo no tengo miedo de que me vengan a iniciar un procedimiento administrativo de ejecución, entonces no pido la suspensión, ¿sale? Ese es un supuesto. Otro supuesto es que él haya pagado el crédito fiscal bajo protesta, ¿no? Entonces allí pues tampoco va a pedir la suspensión, ¿vale? Y pues finalmente los petitorios. La suspensión. La suspensión tendrá que, para tener la suspensión, el promovente debe garantizar. ¿Cómo va a garantizar? El artículo 141 y 142 del Código Fiscal de la Federación regula estas cuestiones. Y aquí es por eso por lo que les digo que a veces el contribuyente no pide la suspensión. Dice, la garantía deberá comprender las contribuciones actualizadas y sus accesorios, más los que se causen durante los 12 meses siguientes. Y si su juicio dura más de 12 meses, que lo más seguro, porque el tribunal está muy atareado, hay que garantizar más, hay que hacer una ampliación de la garantía que cubra la actualización y los accesorios, ¿sale? Aquí por eso hay muchas promoventes que deciden no pedir la suspensión, porque eso de garantizar está complicado. Ajá. ¿Qué formas de garantía tenemos? Prenda, hipoteca, el embargo de la vía administrativa, entre otros, ¿no? La suspensión solamente te la van a dar en caso de que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y sea de difícil reparación los daños y perjuicios. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, la cuestión de cuando se emitieron las resoluciones en las cuales decían que determinados contribuyentes tenían operaciones inexistentes, adivinen qué, ellos promovieron su juicio, alegaron diversos conceptos, ¿no? El asunto es que solicitaron la suspensión para el efecto de que se les quitara ese listado que está en el Diario Oficial de la Federación. ¿Y qué creen? ¿Eso sería procedente o no sería procedente? No es procedente porque es de interés social que las otras empresas o que las otras personas conozcan que esta persona tiene operaciones inexistentes. ¿Por qué? Porque uno de los efectos de tener operaciones inexistentes es que no se puedan deducir los comprobantes fiscales, ¿sabe? Si este contribuyente que está en este listado tiene operaciones inexistentes, ¿qué creen? Todos los que están relacionados con ese están en riesgo, ¿sale? Entonces, por eso allí no se les concedió la suspensión, porque eso es de interés social, ¿vale? Ok, aquí para la suspensión, primero ustedes la piden en la demanda, les dan, al otro día les deben de dar la suspensión provisional, y de ahí ustedes tienen 3 días, más o menos, para garantizar. Ajá. Si ustedes garantizan a satisfacción de la autoridad fiscal, en su informe previo, ellos van a señalar que ya está garantizada su obligación. Si no lo hacen, va a señalar que no está garantizada. ¿A quién le corresponde resolver? Al tribunal. Él decide si les otorga la suspensión definitiva o no. Ajá. Aquí sí es importante que ustedes tengan en cuenta que si no garantizan, evidentemente, aunque les den la suspensión provisional, pues queda sin efectos, ¿no? Cuando no les den la suspensión definitiva. ¿Sale? En cuanto a pruebas, lo más importante en cuanto al juicio contencioso administrativo es que no admite la prueba confesional por medio de posiciones
ni los informes, ¿sale? En tanto las otras pruebas testimoniales, ¿qué otras pruebas existen? Periciales, documentales, todas esas son admitidas sin problema. Los recursos de reclamación, el recurso de reclamación procede solamente ante acuerdos de trámite, ¿sale? ¿Cuáles son estos acuerdos de trámite? Aquellos que admitan, desechen o tengan por no presentar la demanda, la ampliación a la demanda, la contestación o la contestación a la ampliación. Acuerdos que no tengan por ofrecidas las pruebas o que las desechen, que admitan o niegan, que resuelvan o nieguen el sobreseimiento antes del cierre de instrucción, acuerdos que admiten o rechazan la intervención de un tercero y aquellas que conceden, nieguen, modifiquen o revoquen las medidas cautelares, como cuáles, la suspensión. ¿Sale? Siguiente. Los incidentes dan para enunciarlos brevemente. Existen incidentes de previo y especial pronunciamiento y aquellos incidentes que no son de previo y especial pronunciamiento. ¿Sale? En cuanto a los de previo y especial pronunciamiento, tenemos la incompetencia material del tribunal, la acumulación de juicios, la recusación por causa de impedimento cuando el juzgador, en este caso el magistrado de la sala, se ve impedido por encontrarse relacionado con las partes, el incidente de nulidad de notificaciones, el de reposición de autos y el de interrupción por muerte, disolución, declaratoria de ausencia o incapacidad. Ahora, el incidente de falsedad de documentos no es un incidente de previo y especial pronunciamiento y se puede promover hasta antes del cierre de la instrucción. ¿Sale? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las causas de ilegalidad de las resoluciones impugnadas? Tenemos incompetencia del funcionario que las emite, que no acreditó su competencia. La competencia, ustedes recuerden sus clases, la competencia se divide en competencia por grado, competencia por cuantía, competencia por materia y competencia por territorio. ¿Sale? Si eso no está acreditado por la autoridad, ¿cómo lo va a acreditar? Con la cita de la fundamentación en sus resoluciones. Si no acreditó que tenga competencia en Oaxaca, no puede emitir, o más bien sería ilegal su resolución, ¿sale? Si no acreditó que la administración desconcentrada depende de la central y que a su vez depende de la general, no está fundamentando su competencia por grado. Si no acreditó que sea un contribuyente que el contribuyente sea de grandes contribuyentes o que no sea de grandes contribuyentes, está su competencia por cuantía. ¿Sale? Ahora, omisión de requisitos formales exigidos por las leyes que trascienden al resultado de la resolución impugnada. Esto lo vamos a ver más detalladamente en la siguiente lámina. Hay requisitos que exige la ley que si la autoridad los omite, no afectan. Entonces, realmente se les dicta una nulidad para efectos de que cumplan con esos requisitos, ¿sale? Entonces, realmente el contribuyente que promovió juicio no gana en estos casos. Vicios del procedimiento que trasciendan al resultado de la resolución impugnada. Esta sería, por ejemplo, la falta de valoración de las pruebas. En este caso, sí puede declararse una nulidad, pero sería una nulidad para efectos. ¿Sale? Este supuesto de que dice, si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención a las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto, muchachos, cuando hagan su demanda, apuéstenle a ese supuesto. ¿Sale? Ese es el supuesto de fondo. Eso les va a traer una nulidad, lo que se llamaba nulidad lisa y llana. Hoy le diríamos nulidad absoluta, ¿sale? ¿Por qué? Porque estos sí son argumentos de fondo. Si la autoridad no motivó bien su resolución, ¿no? Por ejemplo,
una determinación de omisiones en materia de aportaciones y amortizaciones en cuanto al Infonavit. El patrón niega la relación laboral y la autoridad no la puede acreditar. ¿Ustedes creen que sea de fondo o de forma? De fondo, ¿sale? Ok. La otra causa es desvío de poder. Esta realmente se ve poco, pero bueno, son casos como de arbitrariedades, ¿no? Ya cuando la autoridad pide una cosa caprichosa, que bueno, realmente ahorita, digo, no sé si en algunos estados se vea mucho, pero aquí realmente casi no. Los vicios formales. Esto, se los platico, está muy chica la letra, pero les comento, son aquellos que no afectan tanto a la resolución, que no le van a quitar tanta validez, pero al final de cuentas se va a declarar una nulidad para efectos, ¿sale? Por ejemplo, que el contribuyente se da por notificado, pero es directamente el contribuyente, ¿sale? En este caso, alega que la notificación es ilegal, pero la constancia de notificación deja ver que él fue notificado, ¿sale? Cuando fue un tercero al que lo notificaron. Ajá. Cuando es el propio contribuyente el que fue notificado, pues realmente, aunque la notificación tenga vicios, no trascienden al resultado del fallo, ¿sale? El sentido de la sentencia, ya lo habíamos comentado un poco, tenemos el reconocimiento de validez. ¿Por qué reconocer validez y declarar la nulidad? Ahí hay términos muy importantes, porque a veces dicen declarar la validez. No, la resolución ya era válida. La resolución, cuando es emitida por la autoridad, la resolución goza de plena validez y eficacia, ¿sale? Entonces aquí el tribunal únicamente, previo juicio, va ahora a reconocer que esa resolución es válida. Ajá. Y solamente en dado caso de que adolezca de alguna ilegalidad, va a declarar su nulidad, ¿sale? Para efectos de la nulidad hay que estudiar nulidad absoluta, nulidad relativa en términos de la ley del procedimiento administrativo, general de procedimiento administrativo. Les comentaba, hay distintos tipos de nulidad, aquella que es para efectos de que se reponga, a aquellas en donde también reconocen un derecho subjetivo y condenan a la autoridad, por ejemplo, aquellos que se refieren a la devolución. Ajá. Otorgar o restituir el goce de los derechos afectados, declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general cuando se impugne una miscelánea fiscal o una regla de carácter general en materia de comercio exterior, reconocer el derecho subjetivo y condenar al pago de una indemnización por daños. Allí hay un supuesto en el cual, por ejemplo, si existe una jurisprudencia y la autoridad no se allana, ahí cae ese supuesto, daños y perjuicios, ¿vale? La autoridad emite su determinación en contra de una jurisprudencia, ajá, y le dan plazo para contestar y no se allana. Ajá, ahí ya procede daños y perjuicios, ¿vale? Siguiente. Los efectos de la sentencia, ya les comentaba algo. Las autoridades tienen facultades discrecionales, aun cuando la sentencia no diga nulidad para efectos, la autoridad puede darle esos efectos, ¿sale? Tiene el término que establece la ley, el 67 del Código Fiscal de la Federación, que son de 5 años a 10 años, ¿no? Dependiendo de los supuestos, ¿sale? Entonces, hay aguas, porque aunque diga nulidad, dicen que la autoridad cuando no gana, arrebata, ¿no? Así dicen, ¿no? Luego dice, cuando se haya ganado un asunto por fondo, ahí sí no se puede reponer, pero para nada, para nada. La autoridad no puede volver a revisar lo mismo, ¿vale? Ok, y ahí incurriría en una repetición, ¿vale? El recurso de queja procede contra la repetición de la resolución anulada o cuando exista exceso de efecto.
cuando haya sido dictada posteriormente a los 4 meses o posteriormente al mes, dependiendo si es juicio sumario o juicio ordinario. Se da en el caso de incumplimiento de sentencia y en el caso del incumplimiento a la orden de suspensión definitiva, ¿no? Tenemos 15 días para promover este recurso de queja. Aquí ya lo habíamos platicado un poquito. La autoridad en contra de la sentencia tiene el recurso de revisión fiscal y el contribuyente tiene la demanda de amparo directo. Lo resuelve el tribunal colegiado de circuito y tienen 15 días ambos para promover dichos recursos. Eso sería todo. Les agradezco muchísimo su atención y su consideración. La Facultad de Derechos de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente de presupuesto a la maestra Gabriela Carmona Bragado por destacar participación como ponente en la conferencia Juicio contencioso administrativo por un traje hablar al escrito. Muchísimas gracias.